La nieve caía con fuerza esa noche, envolviendo el pequeño pueblo en silencio, cubriendo el mundo de un blanco tan espeso que parecía borrarlo todo excepto el resplandor de unas pocas farolas solitarias. Las carreteras estaban sepultadas, los coches abandonados, y el viento aullaba por las calles vacías como fantasmas inquietos. Pero en las afueras del pueblo, escondida tras una valla torcida, se alzaba una pequeña casa de madera con humo saliendo de su chimenea. Dentro, una amable anciana llamada Margaret estaba sentada sola junto al fuego, tejiendo en silencio, con el pelo canoso recogido hacia atrás y las manos arrugadas firmes a pesar de la furia de la tormenta. Había vivido muchos inviernos en esa casa, pero este se sentía especialmente solo. Con su marido desaparecido desde hacía años y sus hijos dispersos en ciudades lejanas, las noches a menudo se sentían más largas que los días. Esa noche, mientras la ventisca rugía con más fuerza, cerró los ojos y susurró una oración para que todos los que estaban allí afuera, en el frío, encontraran calor y refugio. No tenía ni idea de lo rápido que esa oración iba a ser respondida ni de cómo su vida cambiaría para siempre. Antes de profundizar en esta historia, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la compasión, tómate un momento para darle a me gusta a este video, compártelo con tus amigos, comenta a continuación qué significa la bondad para ti y no olvides suscribirte a Kindness Corner para que podamos seguir brindándote historias que conmueven el corazón. El golpe llegó de repente, haciendo vibrar la vieja puerta con tanta fuerza que Margaret casi dejó caer su labor de punto. Dudó, con el corazón acelerado. A su edad, las visitas inesperadas en medio de la noche durante una tormenta como esta eran casi inauditas. Se arrastró hasta la puerta, aferrándose con fuerza a su chal, y al abrirla, la visión que tenía ante ella la dejó sin aliento. Allí, de pie, en la nieve que caía arremolinada, había 15 hombres, de hombros anchos y vestidos de cuero, con sus chaquetas marcadas con parches que llevaban un nombre temido por muchos, los ángeles del infierno. Sus barbas estaban espesas por el hielo, sus rostros rojos por el frío intenso y sus botas hundidas en la nieve. Detrás de ellos, las motocicletas se apoyaban unas contra otras, casi enterradas en la nieve, con el cromo ahora blanco escarchado. Por un instante, Margaret sintió temblar las rodillas. Estos eran hombres de los que todo el mundo hablaba en susurros. Motociclistas rudos, alborotadores, hombres por los que la mayoría cruzaría la calle para evitarlos. Pero entonces lo vio. Bajo sus apariencias endurecidas, bajo los tatuajes y las miradas congeladas, temblaban. Sus labios estaban azules, sus manos rígidas, sus ojos cansados. Fueran lo que fuesen, esta noche eran seres humanos atrapados en una tormenta que fácilmente podría acabar con sus vidas. Sin pensarlo dos veces, Margaret se hizo a un lado y dijo simplemente, «Pasen antes de que se congelen». Los motociclistas se miraron sorprendidos. La mayoría le cerraba las puertas en la cara. Sin embargo, allí estaba una mujer frágil, no más alta que sus hombros, abriéndole su cálido hogar sin dudarlo. Entraron uno a uno, sacándose la nieve de las botas, su presencia llenando la pequeña casa hasta que pareció crecer bajo el peso del cuero y el acero. La sala de estar de Margaret, antes silenciosa y solitaria, ahora latía con el calor de 15 cuerpos descongelándose junto a la chimenea. Margaret no perdió tiempo. Corrió a la cocina, sacando toda la comida que pudo encontrar. Pan, sopa enlatada, restos de estofado de la cena. No era mucho, pero lo sirvió con una sonrisa, moviéndose ajetreada por la cocina como si hubiera esperado esa compañía desde el principio. Los motociclistas se sentaron torpemente, sus enormes cuerpos apretados sobre sus sofás florales y sillas de madera, sin saber cómo comportarse. No estaban acostumbrados a esa amabilidad. No estaban acostumbrados a ser vistos como hombres necesitados en lugar de hombres a los que temer. Con el paso de las horas, la tormenta arreció, golpeando las ventanas como una bestia desesperada por entrar. Los motociclistas se quedaron, contándole a Margaret fragmentos de su historia.
Habían estado viajando de un estado a otro cuando la tormenta los pilló desprevenidos, y con las carreteras cerradas y el motel lleno, no tenían a dónde ir. Sus motos estaban casi congeladas afuera, y sin refugio, no habrían aguantado hasta la mañana. Margaret escuchó en silencio, con la mirada amable y firme mientras servía más café y extendía las mantas que había guardado. Uno a uno, los rudos motociclistas se quedaron dormidos, envueltos en edredones que olían ligeramente a lavanda y a añejo. Sus fuertes ronquidos resonaban en la casita. Margaret permaneció despierta un buen rato, observándolos dormir, con una extraña calidez llenándole el corazón. Nunca había tenido hijos varones, pero esa noche, de alguna manera extraña, sentía como si le hubieran dado 15. Al amanecer, la tormenta había pasado. El mundo exterior brillaba, cubierto de nieve fresca que relucía como diamantes bajo el pálido sol matutino. Los motociclistas se levantaron lentamente, estirándose, frotándose los ojos y agradeciendo a Margaret con voz ronca. Comieron un desayuno sencillo que ella había preparado, huevos revueltos, tostadas y café. Y cuando finalmente salieron, encontraron sus motos medio enterradas, pero aún intactas. Antes de irse, su líder, un hombre alto de ojos grises como el acero, se volvió hacia Margaret y le dijo: «Señora, nunca olvidaremos esto». Ella simplemente sonrió, le dio una palmadita en el brazo y les deseó buen viaje. Entonces, tan rápido como habían llegado, los 15 motociclistas se marcharon. El rugido de sus motores se desvaneció en la distancia, dejando a Margaret sola una vez más en su tranquila casa. Pensó que ese sería el final. Solo un extraño y hermoso recuerdo de una noche nevada cuando su casa se convirtió en un refugio para aquellos a quienes el mundo llamaba peligrosos. Pero Margaret no tenía ni idea de que la bondad nunca se desvanece. Resuena, se multiplica y regresa cuando menos te lo esperas. A la mañana siguiente, justo cuando Margaret alimentaba a los pájaros en su jardín nevado, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Al principio fue débil, como un trueno lejano que resonara por las colinas. Luego se hizo más fuerte. El suelo pareció temblar. Margaret se aferró a su chal y se acercó a la valla, con el corazón acelerado. Al final del largo camino que conducía a su casa, vio las motos. No 10, ni 20, sino una tras otra, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Un centenar de motos, con los motores rugiendo, sus conductores vistiendo las mismas chaquetas de cuero con la misma insignia. Se detuvieron lentamente, alineándose a ambos lados de la calle hasta que la casita de Margaret quedó rodeada. El aire se llenó de olor a gasolina y nieve. Los vecinos se asomaban nerviosos por las ventanas, sin saber qué estaba pasando. Pero Margaret se quedó allí parada, sin palabras, con lágrimas en los ojos. Desde el frente de la fila, el alto líder se bajó de la moto y caminó hacia ella con algo en la mano. Sonrió, no la clase de sonrisa que esconde travesuras, sino una que transmitía respeto y gratitud. Le entregó un ramo de flores frescas, aunque en pleno invierno debió de ser casi imposible encontrarlas. «Les contamos a los hermanos lo que hiciste por nosotros», dijo. Se corrió la voz. «Nos diste refugio cuando nadie más lo haría. No olvidamos esas cosas». Y entonces Margaret lo vio. Desde la parte trasera de sus bicicletas, descargaron bolsas de comestibles, montones de leña y cajas llenas de ropa de abrigo, mantas y provisiones. Algunos incluso llevaban herramientas para reparar su cerca, para palear la entrada, para arreglar la bisagra chirriante de la puerta de su porche. Durante horas trabajaron, llenando su casita y su jardín con el bullicio de la vida. Su hogar, antes tan tranquilo, ahora resonaba con risas, el tintineo de las herramientas y el rugido de las motocicletas. Hacía años que no se sentía tan viva. Ese día, Margaret se dio cuenta de algo poderoso: la bondad tiene un efecto multiplicador. Lo que había dado libremente sin esperar nada a cambio, se había multiplicado por 100. En un mundo que a menudo parecía frío y dividido,
Descubrió que incluso los corazones más duros podían ablandarse con la compasión. Los ángeles del infierno, hombres a menudo tildados de peligrosos, mostraban una faceta que pocos llegaban a ver, una faceta que recordaba la gratitud, la lealtad y el honor. Al ponerse el sol, los motociclistas se reunieron frente a su jardín, con los motores acelerando al unísono, un saludo atronador a la mujer que le había abierto la puerta cuando la tormenta amenazó sus vidas. Margaret permaneció de pie en su porche, con los ojos brillantes de lágrimas, saludando con la mano mientras se alejaban uno a uno, el rugido resonando por el valle nevado hasta que volvió el silencio. Pero su casa nunca volvería a sentirse vacía. Ella sabía que en algún lugar, allá afuera, ahora tenía una familia sobre dos ruedas, unida no por la sangre, sino por la bondad. Si esta historia te conmovió y te recordó el poder de la compasión, dale me gusta a este video, compártelo con quienes necesitan esperanza y suscríbete a Kindness Corner para que podamos seguir difundiendo historias que demuestran que la bondad puede cambiar el mundo. Y antes de terminar, me encantaría saber de ti. ¿Habrías abierto la puerta esa noche? Comenta abajo y hablemos sobre la valentía que se necesita para elegir la bondad incluso cuando el mundo nos dice que tengamos miedo. La historia de Margaret no trata solo de una noche nevada. Trata de la verdad de que la bondad nunca se desperdicia. Planta semillas que florecen de maneras inesperadas. A veces, solo se necesita un fuego cálido, una comida sencilla y una puerta abierta en medio de la tormenta para cambiar no solo 15 vidas, sino 100 o quizás más. En la tranquilidad de su casita, mientras estaba sentada junto al fuego esa noche, Margaret sonrió, sabiendo que nunca volvería a estar verdaderamente sola.